Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente de regreso aquí en Facebook Live después de algunas semanas de vacaciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal está saliendo la señal. Después de algunas semanas, de hecho muy necesarias que tuvimos de vacaciones, estamos de regreso para seguir compartiendo algunos temas que realmente son interesantes, ¿no? A nosotros que estamos en estos estudios de la gnosis y del esoterismo, nos parecen muy interesantes y obviamente que esperamos que a ustedes también, ¿no? Así que en estos momentos podemos iniciar con una actividad muy necesaria para todos y es el de aprender a compartir, tal vez con nuestros teléfonos inteligentes o en la laptop, en la computadora, se puede compartir en estos momentos el vínculo al video en vivo. Y así podemos traer más personas a esta actividad. Lo más importante es que se vea en vivo porque hay mucha participación, entonces se puede intercambiar impresiones y hasta contestar preguntas. Pero igual también si usted ve el programa ya grabado, ¿verdad? Después de los martes, que es cuando entramos en vivo, pues de todas maneras lo saludamos. Y hoy entramos un poco más temprano, ya que nos han cambiado el schedule en el trabajo y pues necesitamos obviamente hacer algunos cambios. No es muy temprano, más que media hora más temprano de lo acostumbrado y eso no es mucha diferencia, pero de todas maneras, para todos los amigos de diferentes países como México o tal vez en Canadá o en España, de todas maneras la hora es radicalmente diferente. Así que por eso pues lo importante es que estos materiales quedan archivados aquí en la red y así muchas personas lo pueden ver después. El tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de Zeus, Júpiter y pues obviamente es algo que no se debe perder. Tenemos una información muy bonita que compartir con ustedes y pues hay que conocerla, ¿no? Hay que conocer el significado de, de lo que son estos dioses, de lo que son estas divinidades que aunque existieron, ¿verdad? Hace muchos años, tal vez miles de años, son una realidad. Ellos están realmente con nosotros aquí y ahora. Entonces, haciendo la actividad de compartir primero que nada el vínculo a varios grupos para que entonces podamos, con un poquito ya más de amigos conectados, podamos entonces sí hablarles de esto tan interesante. La verdad es mágico, ¿no? Yo he estado reflexionando estos días en el material que vamos a compartir, que nos tomó algunas semanas precisamente recopilarlo. Eh, y digo, wow, la sabiduría que hoy en día se está entregando por estos medios, ¿no? Por Facebook Live, realmente está marcando una diferencia en lo que es la cultura humana. Estamos influyendo precisamente en la cultura humana a través de estos medios. Porque la cultura obviamente, digamos que en síntesis son precisamente las actividades que la sociedad desarrolla en la vida. Y una de las actividades que más se desarrollan hoy, precisamente hoy en día, es la de pues estar compartiendo en las redes sociales, sobre todo Facebook, que es la más popular, ¿no? En estos momentos, porque pues tiene o alberga personas de todas las culturas, de todos los países, de todas las edades, y básicamente es una forma de estar en contacto con muchas personas, de socializar abiertamente y eso es maravilloso. Entonces vamos a compartirles esta información. Saludos a los que se van conectando ahora y los que se conecten después. Pues no podemos estar pues dando los saludos a todos durante la conferencia, pero lo haremos al final, si les parece, ¿no? Pero antes también quiero ya formalmente a través de este video y de esta audioconferencia a los que nos escuchan por ebooks o en la nueva era de Acuario, en la radio gnóstica o en YouTube, queremos invitarlos a un retiro, a un retiro
que estamos preparando para este octubre, este mes de octubre, el día 26, 27 y 28 de octubre, es decir, iniciando un viernes por la noche, por la tarde y terminando el domingo por la mañana. Entonces estaremos intercambiando impresiones sobre la gnosis, sobre el esoterismo y sobre todo celebrando el advenimiento de un logos, de un ser extraordinario, maravilloso, que se encarnó en forma consciente y voluntaria en el planeta Tierra, prácticamente un arcángel que se encarnó en la Tierra. Muchos de ustedes son nuevos en esta página y tal vez no sepan esa noticia, pero en realidad así es. Un ángel se encarnó en la Tierra en el siglo pasado y muchos todavía no lo saben. Y el mensaje que nos dejó es revolucionario, es la nueva era de Acuario, es el mensaje de la nueva era. Y todo lo que en esta página compartimos precisamente es relativo a la nueva edad, a la New Age. Y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Lo compartimos. Entonces, de eso estaremos hablando en el retiro, de la gran obra de este ser maravilloso de Samael, es un ángel, de hecho, que se encarnó en su Bodhisattva, y de cómo realmente podemos agilizar la difusión del mensaje en estos tiempos y cómo también, muy importante, aplicarla en nuestras vidas. Porque hemos de saber que los mensajes que compartimos por estos medios, aunque tienen mucho de cultura y tienen mucho, como decía, de socializar entre nosotros, también tienen un mensaje específico para nuestra conciencia, que deviene de la divinidad. Entonces el saber descifrarlo, decodificarlo y aplicarlo en cada momento de nuestra vida, esa es la clave. Eso es lo maravilloso de la gnosis. Gnosis es una palabra, siempre lo vamos a decir, que viene del griego. Si usted, por ejemplo, tiene un traductor ahí en su teléfono y quiere traducir la palabra conocimiento en griego, le va a salir gnosis. Y si introduce ahí en el traductor la palabra sabiduría, le va a salir pistis o sofía, perdón. Entonces, estos misterios de la gnosis están precisamente documentados en la cultura griega y greco-romana también, y de eso vamos a estar hablando esta noche. Entonces es una ciencia, es algo, es un set, un conjunto de principios que perfectamente eslabonados y, como decía, puestos en práctica, van a abrir el paso de nuestra alma hacia el despertar total, el despertar completo. Y todos ya ven que ustedes que pertenecen a diferentes grupos aquí por estos medios, pues se habla mucho del despertar, se habla mucho de la conciencia. Lamentablemente no se habla mucho del ego, debería hablarse más para que la gente sepa lo que es el ego. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos trabajando, sobre todo compartir. Entonces les decía, volviendo al tema, los invitamos a este retiro espiritual 2018 de la nueva era de Acuario, acá en Houston, Texas. Lo estaremos realizando, lo estamos organizando ya en conjunto con otros hermanos de una ciudad cercana a Houston, Texas, en Dallas, Texas, y lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo y es una invitación a nivel internacional. Obviamente necesita tener visa para poder viajar acá a Estados Unidos y obviamente informarse más sobre el costo y los requisitos del evento. El cupo es limitado, así que también esta tal vez sea una oportunidad que se abre para muchos, pero tal vez muy pocos que ya habían venido trabajando en la idea de venir a Houston y visitarnos. Esta es la mejor oportunidad. Entonces póngase en contacto con nosotros, mándenos un texto, a veces me llaman muchos de ustedes, pero no tenemos el tiempo para contestar el teléfono, pero si me envía un texto en su momento se les contesta. Entonces, y así les daremos información de todo lo que los pormenores de este evento. Pero bueno, el tema de hoy es Zeus Júpiter, padre de todos los dioses. Y queremos compartir esta información precisamente porque muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes que son nuestros amigos ya por mucho tiempo en las redes sociales, saben que recientemente visitamos las islas griegas y nos trajimos en realidad un muy buen sabor de boca, grandes satisfacciones, grandes experiencias, tanto en lo físico como en lo interno, y compartir es de hermanos, ¿no? Así que vamos a compartirles algo, no todo, pero algo de eso
para que todos nos beneficiemos, ¿no? Algo extraño sucedió, de hecho, nosotros estuvimos por allá en las islas griegas, y por ahí del 15 de julio al 23, y precisamente después de salir nosotros a la semana se soltó una serie de desórdenes ahí naturales, se soltaron incendios pavorosos donde la gente tenía que huir precisamente y lanzarse al agua para protegerse de no ser quemados. Después vimos que vinieron lluvias torrenciales, deslaves y todo, algo catastrófico para nuestros amigos de Grecia, de Atenas sobre todo. Así que también sé que hay personas que siguen esta página de Atenas, no están conectados hoy, pero si estuvieran, pues un saludo fraternal y ojalá que todo esté mejorando por allá con ustedes. Entonces entremos al tema, ¿no? Zeus, Júpiter, padre de todos los dioses. Con esta maravillosa imagen del Olimpo, vamos a ir entrando en el tema. Ante todo, debemos tener en cuenta lo que la mitología nos habla sobre Zeus. Zeus era hijo de los titanes Cronos y Rea, y fue el dios supremo de los griegos, obviamente en su época, que vivía en el monte Olimpo, al noreste de Grecia. Ahí moraba con su esposa Hera, o Hera, y los otros 10 dioses mayores. Homero a menudo le llama el que acumula nubes o el que acumula las nubes. El maestro Samael Aun Weor también, obviamente, lo llama así. Regía y explotaba todas las fuerzas de los cielos, la lluvia, la nieve, el granizo y la tormenta. Así que todo lo que caía de arriba hasta las maldiciones, ¿no? A él se asocian criaturas como el águila, como vemos en esta representación tan preciosa, el ave de presa que reinaba en los cielos y con cuya forma raptó y forzó a Ganímide. Bueno, todo esto no hay que tomarlo literalmente, ¿no? Todo esto es mitología, es simbología, es parabolismo excelente, es gnosticismo en realidad, ¿no? El gnosticismo es lo oculto detrás de las palabras, detrás de los mitos, detrás de la mitología. Y es para investigarse, para indagarse, no para tomarse a la letra muerta. El arma favorita de Zeus era el rayo, y sigue siendo el rayo, ¿no? Con el que destruía a todos sus enemigos. También llevaba el agis o capa de piel de cabra sobre sus hombros, que le servía como escudo, al igual que a su hija Atenea. Zeus anunciaba su llegada extendiendo la capa y oscureciendo los cielos. Algo terrible, ¿no? Imagínense ustedes lo que es eso, ¿no? Que una persona que no sepa invoca a Zeus y se le oscurece el cielo. Espantoso. Entonces, ¿qué va a pensar, no? Y luego detrás, ahí viene el rayo que es Zeus. Es simbólico, es maravilloso y vale la pena reflexionar en estos misterios. Yo creo que a la humanidad actual le hace mucha falta que se le hable de estos temas, de la mitología, de los dioses. Porque como decía, aunque son fuerzas y existieron en el pasado, actualmente siguen vivos y están muy al pendiente de las actitudes humanas. Y no crean que están muy contentos con nosotros tampoco, ¿no? Zeus Júpiter, padre de todos los dioses, además de ser el dios de los cielos, era el padre de todos los dioses y los hombres. Título honorario, ya que aunque su descendencia fue numerosa, no todos los dioses eran hijos suyos, ni había sido el creador de la humanidad. Bueno, en este papel garantizaba el gobierno de los nobles y protegía la vida de la familia, asegurándose de que hombres y dioses mantuvieran los valores no escritos de las leyes divinas que nadie podía romper. Zeus Júpiter realmente es una representación maravillosa del Padre que mora en los cielos, de A Elohim, porque Elohim son dioses y diosas, pero realmente A Elohim es lo que está más allá de dioses y diosas. Es el Padre de todos los dioses.
Es el origen innato e incognoscible de todos nosotros. Realmente Zeus Júpiter es así. Es el padre de todos, es el origen de todo. Es el anciano de los días, de lo que se habla en la Cábala. Es aquel Padre que, aunque es eterno y siempre ha sido nuestro Padre, siempre lo hemos tenido olvidado. Y nos hemos identificado con la forma del Padre terrenal y hemos hecho fiestas, cumpleaños, celebraciones y todo, pero muy pocas veces hemos hecho fiesta para nuestro Padre Zeus, Júpiter. Nos hemos olvidado de Zeus, Júpiter. Y esa es la peor desgracia humana en estos tiempos. Veamos. También se nos dice que había una ley sagrada de todas las que Zeus resguardaba de hospitalidad hacia el viajero, y cualquiera que la violase sería severamente castigado. Cualquiera que jurase en falso o atacase o matase a alguien suplicando en el altar de un templo perdería el favor de los dioses. Es decir, los dioses no están de acuerdo y no estuvieron nunca de acuerdo con los sacrificios humanos. Para ellos eso no es necesario. Pero también vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Realmente, los males económicos de una sociedad, de un pueblo, de una familia, devienen precisamente porque se han olvidado o nos hemos olvidado, para generalizar, de esta ley sagrada de hospitalidad. Cuando nosotros no sabemos ser hospitalarios, nos cae una mala energía, ¿no? Nuestro aspecto cambia a un aspecto grotesco, porque somos envidiosos, porque queremos mantener todo para nosotros, porque no somos capaces de compartir nuestro techo con alguien que lo necesita, o el pan, o el agua, etcétera, o una información. Entonces, así se viola o se violenta la ley de Zeus de la hospitalidad. Los gnósticos debemos aprender a ser hospitalarios, a compartir, a ser personas altruistas, sencillas, y verán cómo la vida les cambia. Es muy triste que hay hermanos gnósticos pues que están batallando demasiado con la mala economía, pues no tienen dinero o sufren mucho, pues es porque se han olvidado de esta ley. Hay que trabajar mucho con Júpiter, Zeus Júpiter, y practicar mucho esta ley de la hospitalidad. Ser hospitalarios con todo el mundo. Ofrecer, como dice el maestro Samael Aumbeor, hasta el último pedazo de pan para los demás, compartirlo todo. ¿Qué tiene, no? Al fin y al cabo, nada de lo que tenemos es nuestro, ni siquiera el cuerpo físico. Todo se nos ha prestado. Y el día de irnos de este mundo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Zeus podía castigar a todos los transgresores, y puede aún. Tántalo, que ofreció a los dioses la carne de su propio hijo Pélops, tuvo que soportar el castigo eterno en el Tártaro, que es la parte más oscura del Averno. Las Danaides, que habían violado las leyes sagradas del matrimonio al matar a sus maridos en la noche de bodas, y el villano Sísifo, que incluso burló a la muerte, se encontraron con el mismo destino. Es decir, a Zeus no lo puede burlar nadie, ¿no? Ni siquiera los dioses podían mediar en los principios básicos de la vida y de la muerte. Cuando Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina, consiguió resucitar a un muerto, Zeus lo condenó a morir. O sea que esto es terrible, ¿no? Realmente Zeus está más allá del bien y del mal, como Dios, digamos. Aunque ya profundizando un poco iremos encontrando el significado de lo que es en sí para nosotros actualmente en la gnosis esta divinidad. Y cómo en nuestro organismo físico está precisamente la semilla para desarrollar ese Zeus, ese dios Júpiter dentro de nosotros. Prometeo. El titán Prometeo, que luchaba por los derechos de la humanidad, quedó expuesto a una horrorosa tortura, ya que había desvelado su gran secreto, el fuego a la humanidad. El fuego a la humanidad. O sea, ya sabemos que Prometeo lo develó, entonces el castigo fue ser devorado precisamente por el águila. Todo esto es simbólico, repito. Pero obviamente ya hablamos de que el águila también es el símbolo de Zeus. Y obviamente al devorarse esa águila, ese logos poderoso al Bodhisattva, pues es sumamente significativo.
Lamentablemente esta sabiduría de lo esotérico no es para todos. Sigamos entonces con la mitología. Zeus es retratado o dibujado como una figura imponente y majestuosa con abundantes cabellos y una barba larga, mientras vigila a los dioses del Olimpo. O sea, él vigila a los dioses. Los otros dioses tenían sus propios intereses, pero siempre era el análisis de Zeus el que se convertía en ley. Las reuniones en el Olimpo no eran para discutir, sino para anunciar sus decisiones. Prácticamente los dioses iban a obedecer órdenes, no nada más, a traer instrucciones. Si quería avisar a los mortales, lo hacía a través de señales como el vuelo del águila y los rayos. A veces enviaba a los mensajeros del Olimpo, a Iris o a Hermes, a la tierra para dar instrucciones. Hermes ya sabemos en esta representación que es precisamente el mensajero de los dioses, o en este caso de Zeus, Júpiter. Es decir, la gente cree conocer a Dios, cree saber todo lo relativo a Dios, pero debemos saber que Dios tiene sus mensajeros, tiene sus ángeles, tiene sus jerarquías que se organizan precisamente para llevar los mensajes a la humanidad. Dios no se va a manifestar a una persona directamente, ¿no? Aunque muchos piensan que sí, ¿no? Pero es lamentable. Sigamos con esta mitología interesante para luego entrar al estudio en sí de lo que es Zeus Júpiter para nosotros en la Gnosis. Zeus era el más joven de los hijos de Cronos y Rea, aunque Homero pensaba que fue el mayor. Realmente no es importante si era el más joven o el mayor. Sus hermanos eran Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Todos ellos habían sido devorados por su padre al venir al mundo, pues sabía que sería destronado por uno de ellos. El nacimiento de Zeus en una cueva. La mitología griega maneja esta información, ¿no? Y es importante saberlo. La similitud que hay entre el nacimiento de Zeus en una cueva con el nacimiento, por ejemplo, de Jesús y de otros avataras. Quiere decir que el mismo Zeus encarnado en un bodhisattva es el avatara. Se encuentran las mismas similitudes. Es un avatara, es un gran mensajero. Quiere decir entonces que debemos apegarnos al conocimiento gnóstico y al significado profundo de estas maravillosas leyendas. Al nacer Zeus, Rea le dio a su marido una piedra envuelta en unos pañales, mientras el bebé era llevado a Creta para que Amaltea cuidase de él en el monte Ida o Dicte. Los residentes de Arcadia creían que Zeus había nacido ahí, pero los cretenses mantenían y mantienen que su lugar de nacimiento era una cueva de la misma isla. Cuando creció, el dios hizo que su padre vomitase a sus hermanos con la ayuda de la Oceánide, Metis, personificación de la sabiduría. Tras la guerra de los titanes, los dioses se convirtieron en dueños del mundo gracias a la victoria en la que Zeus se quedó con los cielos, Hades, pues le tocó el Averno, y Poseidón se quedó con las borrascosas aguas del mar, ¿no? Zeus quedó por encima de ellos por ser el líder de la revuelta. Zeus estaba casado con Hera, su hermana y diosa protectora del matrimonio. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cómo es que Zeus estaba casado con Hera o con Hera, pero a su vez era su hermana y diosa protectora del matrimonio? Bueno, pues básicamente se está hablando de Zeus en la calidad de un Cristo o de un Elohim que está desposado con su esposa. Recordemos que la palabra Elohim es dioses y diosas, pero no en una forma individual, sino en esa unificación maravillosa que existe y que se da a través de las bodas alquímicas. Cuando Tiferet se desposa, o cuando Geburak se desposa con Tiferet, los mundos, por ejemplo, de la sexta dimensión, en esa sexta iniciación de misterios mayores, de la cual se nos habla en el libro de las tres montañas y que se maneja en la Gnosis
en general. Entonces no es que fuera su hermana y no es que esté aprobando los matrimonios entre hermanos, no. Sucede que no es su hermana de sangre, pero sí es su alma gemela. A eso se refiere. Sus hijos fueron Ares, el dios de la guerra, como ya sabemos que es el mismo Marte, Eileitia y Hebe. Se cree que Hefesto, el más feo de todos, también era hijo suyo, pero Hesíodo creía que solo era hijo de Hera. Bueno, tuvo que tener también un padre, ¿no? Aunque sea el menos querido de todos, ese dios, que simboliza precisamente a, al tifón Bafometo. El culto a Zeus empezó pronto en el mundo griego con un santuario en Dodona, en Épiro. Del roble sagrado que hacía de oráculo, predecía el futuro de los hombres, sacudiendo las hojas. Sus intenciones podían leerse en los rayos y en el vuelo de las águilas. Todavía nos falta visitar esa isla famosa donde se encuentra, donde por primera vez se le rindió culto a este dios griego Zeus y se le construyó el templo. Aunque nosotros visitamos uno de los templos de Zeus, ahorita vamos a presentarles un corto video que sacamos ahí, pues esto está en Atenas, pero no solamente en Atenas hay templos a Zeus, están en otras islas también. Como digo, sería bueno pues visitarlo ahí, pero creo que es buen momento para que veamos. Les vamos a compartir este corto video que sacamos precisamente en nuestro paseo por allá en las islas griegas recientemente. Veamos. Aquí estamos todavía en Atenas, pero en la placa o es el área de lo que es el antiguo centro de Atenas y específicamente este lugar es el templo de Zeus. Se siente realmente la vibración, la energía. Parece que todos los demás templos han sido pues movidos de su locación original, pero este templo de Zeus, por el magnetismo, por la fuerza, parece que se mantiene en su lugar original. Realmente una emoción superior, trascendental, por estar en estos lugares que son íconos de la sabiduría, del poder, de la voluntad y de la fuerza. Y gracias al venerable maestro Samael Aun Weor por develarnos la sabiduría gnóstica. Bueno, estamos viendo el video y atrás en el background se veía obviamente la Acrópolis que habíamos visitado un poco más temprano. Entonces ahí mismo en Atenas se podía ir a esos lugares. Y en realidad recuerdo exactamente como si fuera ahora, ¿no? Que el autobús de turismo en el cual íbamos se detuvo ahí y dijo, bueno, para este lado están las tiendas, los centros comerciales y para este lado el templo de Zeus. Bueno, eso era todo lo que yo necesitaba. Rápidamente me dirigí al templo de Zeus ya que teníamos muy poco tiempo para estar ahí. Y lo asombroso de eso es, como ustedes pueden ver en el video, es que no hay tanta gente. En la Acrópolis no se puede ni caminar, está empacado ahí de gente realmente. Ahí en el templo de Zeus, ¿no? Y la energía que se maneja es mágica. Y realmente desde ese momento que llegué, me paré enfrente de ese templo y esa fuerza es maravillosa. Empecé a caminar alrededor, realizando algunas oraciones y demás. Y podemos dar testimonio de que los dioses son reales, existen, ¿no? Como decía, lamentablemente no están muy felices ni muy contentos por la forma de vida que desarrollamos. Necesitamos cambiar. Y precisamente para eso tenemos la Gnosis, para que nos ayude a cambiar, poniendo en práctica sus maravillosos principios. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Olimpia, que no es el Olimpo, era uno de los centros de adoración de Zeus, siendo el lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos cada 4 años en su honor. Ahí se le erigió un templo con la famosa estatua esculpida por Fidias, que con sus 12 metros de altura fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. También nos tocó visitar lo que queda de ese templo, obviamente, porque ya todo eso está en ruinas, ¿no? Las piezas, las esculturas más valiosas han sido recogidas
y llevadas a algunos museos, pero los lugares ahí que antes eran templos y centros ceremoniales, hoy no quedan sino algunas torres por ahí erigidas y nada más, pero sí nos tocó visitar Olimpia también, un lugar maravilloso. Júpiter, el equivalente romano de Zeus, era el dios del cielo y de la meteorología. Ven qué interesante, su templo más conocido está en la colina capitolina mirando hacia el foro romano. A Zeus en el arte, esto es interesante porque lo presentan como un busto, como ya vimos, con su pelo largo, con su luenga barba y con ese hálito o ese aire de majestuosidad, ¿no? De veneración que despide realmente, aún en el busto, en la pintura. Eso es maravilloso porque realmente es el anciano de los días, como decíamos, es nuestro Padre profundo que mora en secreto. Es nuestro Dios particular, es decir, todos tenemos un Zeus Júpiter dentro de nosotros. Y no nos hemos sabido relacionar con Él, como dije, ni siquiera nos hemos acordado de Él. Y esto no es adorar dioses, como dicen por ahí, ¿no? O estatua, no. Simplemente la estatua simboliza algo, representa algo, como cualquier imagen que tengamos ante nuestros ojos va a representar algo, pero no es en sí ese algo. Lo que estas imágenes deben fomentar en nosotros debe ser el recuerdo de nosotros mismos, esa capacidad de revolución interior, de búsqueda interior, el no estar contentos ni conformes con lo que somos como humanidad, ni como individuos, ¿no? Entonces, estas imágenes son para verlas y reflexionarlas y estudiarlas a fondo. ¿Cómo es posible que estas fotos, por ejemplo, estos bustos, trabajos de arte de Zeus, sean tan similares aunque fueron elaborados o cincelados en diferentes islas, en lugares muy diferentes, donde no había, por ejemplo, los medios de comunicación que hay ahora? O sea, no estaban comunicados para decir, ok, yo estoy aquí en Houston y voy a hacer un dios así y así, y le llamo a mi amigo en España y mi amigo lo va a hacer igual, ¿no? En esos tiempos no existían esas formas. Entonces, todo esto es demasiado interesante porque nos habla del simbolismo que hay detrás de esa imagen. Luego en la mitología, ya sabemos, Zeus aparece portando la épida junto al águila, y eso es el emblema o el icono precisamente de Zeus, estar con su bastón y con su mercurio en la otra mano. En algunas se representa diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cuarta imagen se le representa abrazando a Ganímedes como raptándola, como robándola, y por eso es que se dice que la raptó, que la violó, pero no, es otro el significado. Zeus lo tenemos aquí también con Serapis, o perdón, aquí tenemos a Zeus Serapis con Cancerbero. El cancerbero es el instinto que existe en todos nosotros, el instinto sexual, a través del cual podemos revolucionarnos, regenerarnos, cambiar o autodestruirnos también. Pero hablemos de lo que es Zeus a la luz de la gnosis, que esto también es muy importante. Todo esto que hemos hablado, que está en la mitología, ¿qué significa para nosotros hoy en día? ¿Y quién podría hablarnos de eso? ¿Quién tendría la autoridad precisamente para develar esos misterios, para decirnos exactamente qué significa Zeus en ti como persona y en estos momentos tan cruciales que estamos viviendo? Obviamente nosotros solo compartimos, pero la autoridad la tiene el Logos, la tiene el Cristo, y ese Cristo, ese Logos, ese arcángel que se encarnó, como decíamos al principio, por allá en el siglo pasado, su nombre es Samael, y él nos ha develado este conocimiento. Él nos dice que los griegos decían que la bella Helena era hija de Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes, y de Leda, la beldad griega. Nosotros no podríamos negarlo, el maestro no lo niega. Examinando pues este asunto a la luz de la mitología griega, descubrimos que Zeus tempestuoso, el padre de todos los dioses, el que amontona las nubes, no es sino nuestro Padre que está en secreto, y que Leda, la beldad griega, no es otra sino nuestra divina Madre Kundalini.
En cuanto a la bella Helena, pues ciertamente es el alma espiritual de todo hombre que vive al mundo. O sea, esta es la Santísima Trinidad de todos los misterios y de todas las religiones. Está dentro de nosotros. Zeus, Leda y la bella Helena. Es decir, nuestro íntimo, nuestra alma espiritual y nuestro Dios interior. Así que debemos buscar a Zeus, pero buscarlo dentro de nosotros. Y no desmayar en el empeño, porque realmente esa es la misión de todo ser humano. Todos hemos venido a este mundo con un propósito y realmente podemos decir, enfatizar, que el propósito de cada ser humano es el autorrealizarse plenamente. Y eso quiere decir autorrealizar todas sus partes autónomas, autoconscientes e independientes de su ser. Es decir, cristificarse y aún más ir hacia allá, hacia el monte Olimpos, a recibir órdenes, obviamente. Júpiter es el tercer logos, vean esto. Resulta extraordinario que ese Júpiter tonante, cuya esposa es la vaca sagrada Devi Kundalini, para hablar al sentido indostánico, mediante la alquimia sexual que se promueve mucho en la gnosis, se convierta en el mercurio de la filosofía secreta. En ese mercurio que llegamos a ver en el espejo extraordinario de la alquimia. Decían los grandes maestros de la alquimia, entre comillas, bendito Dios que ha creado a Mercurio, porque sin este último la gran obra no sería posible para los alquimistas. Y podremos repetir esa frase, bendito Dios que ha creado al Mercurio. ¿Y cuál es ese Mercurio? ¿Right? Esa es la pregunta que está en el aire. ¿Cuál es el mercurio en términos alquímicos y en cada ser humano, en nosotros? Vamos a ver cuál es ese mercurio. Creo que nos interesa saber, creo que somos almas inquietas, creo que por algo estamos viendo este video porque queremos saber cuál es ese mercurio. Dicen, no deja de asombrarnos realmente el mercurio. Él deviene de las transmutaciones, de las transformaciones, dijéramos, del esperma sagrado. Él resulta de la magia sexual. Él es como el vapor que se levanta del pozo. Es como la nube que surge del caos metálico. Tenemos entonces que crear, fabricar nuestro mercurio. Tenemos que hacerlo una realidad. Tenemos la materia prima para hacer mercurio. Y la materia prima descansa en nuestras glándulas sexuales, en los ovarios y en los testículos y en las demás glándulas que obviamente reciben los nutrientes de las comidas y los nutrientes del aire y del sol y de los planetas y lo transforman en energía. Y la síntesis de esa energía que no se usa, digamos el excedente que no se usa, para las actividades físicas del día y demás, entonces ese excedente, cuando no se descuida, cuando se transmuta a través del pranayama, magia sexual, maituna, entonces crea una revolución terrible dentro del cuerpo. Hablábamos de cómo vienen tres revoluciones, la revolución física, la revolución psicológica y la revolución intelectual. Entonces, se revoluciona radicalmente esa persona cuando empieza a practicar esto de fabricar el mercurio. Decíamos, el mercurio no debe o el esperma no debe dejarse perder, debe ahorrarse, reciclarse, transmutarse, transformarse en energía, porque el mercurio es el vapor que surge de las ollas alquimistas, de los alquimistas medievales. Esas ollas están dentro de nosotros, esos recipientes, esas botellas están dentro de nosotros. Y de ahí es que tienen que surgir esos vapores. Cuando inducimos precisamente el oxígeno a través de nuestras fosas nasales y damos ese shock consciente a la energía, entonces esa energía se transmuta en ese vapor. Y ese vapor es el principio del mercurio. Entonces en el principio el mercurio se tiene que ir preparando con mucho trabajo para que en su momento dado, entonces sí ya entre parejas se practique eso mismo, pero ya con, digamos, en otro nivel donde hay una relación sexual, una unión sexual, entonces ya empieza a transmutarse ese mercurio a otro nivel y entonces ya puede surgir de ese mercurio el azufre o el fuego.
Entonces, lo primero que debemos trabajar es el mercurio, ¿no? Qué lamentable es que muchos hermanitos hablan mucho del kundalini, de iniciaciones, del fuego sexual, pero no han transmutado su mercurio, ni siquiera lo han preparado. ¿Y cómo sabe uno eso? Bueno, es lógico, cuando uno transmuta su mercurio se hace revolucionario en un 100%. Trabaja intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia. No está contento con nada, es un ser revolucionario, diferente radicalmente. Pero no vemos eso, o sea, no se ven esos resultados, pues obviamente hace falta más transmutación del mercurio. Todos los días, ¿no? Todos los días los pranayamas, todos los días las prácticas de meditación, muerte del ego, etcétera, etcétera. Sigamos estudiando esto que es interesante porque estamos dando precisamente en la clave, estamos develando los misterios, estamos dando las claves para la redención humana, para el despertar de la conciencia y más aún para la autorrealización, que eso significa prácticamente que nos convirtamos en dioses terriblemente divinos. Ouch, como dirían por ahí, ¿no? Las influencias de Júpiter en nuestra vida. Después de los 49 años, o sea, de los 49 a los 56, si usted está ya en esa edad, ya pasó de los 49 y no llega aún a los 57, entonces en esa etapa de nuestra vida entra Júpiter. Nos rige Júpiter o rige Júpiter a aquellos que ya entraron a esa edad. Téngase en cuenta que cada planeta tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Si Júpiter tonante tiene un doble aspecto, positivo y negativo, si Júpiter tonante tiene al ángel Sachariel como regente, tiene también su antítesis tenebrosa. Ella es Sana Gabriel. Distíngase entre Sachariel y Sana Gabriel. Son diferentes. Distíngase entre el cuerno de la abundancia y el palo del mendigo. Obviamente, quien ha gastado su potencia sexual, quien ha gastado sus valores, quien no ha preparado su mercurio, quien ha derramado el esperma durante toda su vida, su capital cósmico, pues se lo ha gastado. Recoge los resultados en esta edad. Entonces, en la edad de los 49 a los 56, pues no tiene sino miseria, pobreza, humillaciones, enfermedades, falta de trabajo y todo eso en el ciclo de Júpiter, porque no supo trabajar sus energías sexuales. Y eso es muy triste. Entonces, recordemos, ¿no? De los 49 a los 56 años, nos rige o nos va a regir, si todavía no llegamos ahí, Júpiter, y nos dará el resultado de lo que hemos hecho antes. Si hemos trabajado intensamente con los misterios gnósticos, probablemente sería una muy bonita época de nuestra vida, pero si no, no. Y realmente eso es todo lo que tenemos para compartirles esta noche. Bueno, veo que muchos de ustedes están conectados y comentaron y me pusieron likes y todo. Ah, qué bien, excelente. Trataré de leer algunos comentarios, ¿no? Tal vez si hay preguntas también podríamos atenderlas. Aquí vamos a ver en el teléfono. Hola hermanos, paz inverencial, nos dice Vladimir. Ok, Vladimir, saludos. José Lugo, saludos de Colombia. Ok, tenemos muchos amigos y compañeros en Colombia. Nos dice Sergio Martínez, saludo desde USA. ¿Desde qué parte de USA? Ya que es muy grande, ¿no? Otro desde Colombia, muy buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. Araceli García, saludos a todos los hermanos gnósticos de la gran Ciudad de México. Los estimamos mucho a todos ustedes, tenemos muchos amigos por ahí. Karina Moya dice afirmativo, bueno, excelente. Buenas noches todos, un saludo desde Colombia. Wow, okay, alguien más de Colombia, excelente. Saludos desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia. Bueno, parece que hoy Colombia se dio cita aquí en la nueva era de Acuario, ¿eh? Muchas gracias. Abrazos a todos. Desde El Salvador también, Manuel, qué bien. Saluten, Flo López, saludos. Buenas noches desde Bolivia también, Bolivia. Todos sus pueblos, sus ciudades son preciosas, ¿no? Todo lo que es, pues, Centroamérica, Suramérica, todo es muy bello, ¿no?
Gracias por hermosa información. Gracias desde Brasil hasta Brasil. Llegan nuestros saludos, nuestros abrazos. Y les recordamos que no importa de qué parte del mundo nos ves, nos siguen. Alemania, también hay personas, hermanos, que nos siguen desde Alemania. Los estamos invitando al retiro gnóstico que realizaremos en Houston, Texas, el día 26, 27 y 28 de octubre, celebrando obviamente el advenimiento del Logos Samael, reflexionando sobre su mensaje, sobre cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. También exploraremos, digamos, los terrenos erróneos de donde hemos caído como instituciones o como elementos, y también estudiaremos la forma de salir de esos terrenos, ¿no? De cómo pues trascender. Todo es muy importante. Estamos invitándolos, y cualquier duda que tengan o pregunta o más información que se necesite a través de estos medios por Messenger, con mucho gusto. Y también si vive en Estados Unidos, un mensaje al teléfono 832-359-3330 o una llamada. Si estamos disponibles le contestamos. Pero sobre todo reflexionemos en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo en momentos muy críticos para la humanidad, y necesitamos revolucionarnos. Y esa revolución quiere decir unirnos por una causa común. Por ahí me decía, no, pero yo tengo el conocimiento, yo puedo hacer las prácticas en mi casa. A veces no es lo mismo, ¿no? Se autoengaña uno. Es necesario unirnos, como dice el Cristo, donde estén dos o más en mi nombre, dice ahí estoy yo. Y es importante unirnos. Si uno dice, ok, yo soy de la logia blanca, soy del Cristo, pero no me reúno con mis compañeros, con mis hermanos, estoy por allá en mi casa y todo, a veces hace falta unirnos, hace falta trabajar por esos intereses comunes que son el del despertar de la conciencia. Aquí, así que sin más, aquí los dejo, y buenas noches a todos. Muchas gracias por sus participaciones, y los veríamos la próxima semana.